Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno, el podcast que produce el Museo de Ciencias Ambientales que construye la Universidad de Guadalajara en Zapopan, Jalisco, México. Estamos grabando aquí en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, en donde grabamos todos los episodios del podcast, puesto que el edificio del museo continúa en construcción. Próximamente nos lo entregarán. De hecho, hay un área habilitada ya ahí y el director de esa área estará aquí con nosotros hoy para platicar del tema que vamos a abordar hoy. Vamos a hablar de el hábitat urbano, es decir, vamos a hablar acerca de el más antropocénico de los paisajes de la Tierra, el más artificial de los paisajes que hay en la Tierra, el lugar en donde vivimos la mayoría de los seres humanos. No todos vivimos en ciudades, pero sí la mayoría. A partir ya de este siglo XX, la mayoría de las personas vivimos en ciudades y cada vez somos una especie más urbanizada. Que vivamos en ciudades tiene sus pros y sus contras. No solamente contras, también tiene sus pros, también tiene sus ventajas. Para nosotros, los seres humanos, y para la manera en la que podemos organizarnos y sobre todo organizar los recursos que consumimos. Pero al mismo tiempo, de los 300,000 años que tiene nuestra especie de existir en el planeta, solamente los últimos 6,000-7,000 hemos vivido en ciudades tantos juntos. No evolucionamos en ciudades como las abejas o como las termitas, como las avispas. No vivíamos tantos juntos, así que hemos tenido que aprender cómo vivir juntos y cómo resolver los problemas. Y los problemas se juntan más rápido que nuestra capacidad para solucionarlos. Por eso las universidades y los institutos de investigación aportan nuevas maneras de solucionar esos problemas y tienen que aportarlos a una velocidad en la cual puedan ser trascendentes para los nuevos problemas que van surgiendo, los problemas de la sostenibilidad urbana. De eso vamos a hablar hoy, del paisaje antropocénico, de la ciudad, de la urbe, de la gran metrópoli en la que vivimos la mayoría de los seres humanos, como hábitat para nuestra especie. Y esto es en conmemoración o a propósito del Día Mundial del Medio Ambiente. Hemos invitado hoy a un panel completo de especialistas. 3 especialistas nos van a acompañar hoy. Estos especialistas y autoridades también ya dentro del organigrama aquí en el estado de Jalisco van a analizar desde distintas perspectivas la problemática general de esta manera de vivir y de esta sostenibilidad que buscamos tanto en el presente como hacia el futuro. Y les recuerdo que este Día Mundial de Medio Ambiente fue propuesto por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA. Fue establecido por primera vez por la Asamblea General en 1972 y cada año se auspicia desde un país diferente. En este 2025 el anfitrión y organizador es la República de Corea, y en los últimos 50 años la celebración se ha llegado a convertir en una de las plataformas mundiales con mayor alcance a favor de las causas ambientales. Decenas de millones de personas se suman a participar de manera virtual, presencial o en eventos de todo tipo de iniciativas alrededor del mundo. La meta es que entre todos busquemos maneras para mantener el calentamiento global por debajo de 1.5 grados este siglo. 1.5 grados es el aumento con respecto a la temperatura promedio global que había en la era preindustrial y queremos mantenerlo abajo de ese 1.5 de calentamiento, y para eso hay que reducir a la mitad las emisiones anuales de gases de efecto invernadero en lo que resta de esta década, porque si no actuamos ya, la exposición al aire contaminado también va a aumentar en esta década. Esos son algunos de los retos que tenemos, hay muchos más también, la administración del agua, cómo vamos a administrar la energía, cómo vamos a proveer de energía para una población creciente, para una civilización creciente que la necesita para transporte, para mover gente, carga, alimentos, cómo vamos a producir alimentos para todos, cómo vamos a administrar la basura, el agua dentro de las ciudades. Son muchísimas
los diferentes problemas que se presentan y solamente se pueden analizar desde una perspectiva transdisciplinar. Es por ello que hemos invitado para Crónicas del Antropoceno y nos damos el lujo de poder invitar a especialistas de diferentes áreas de estudio, puesto que la Universidad de Guadalajara tiene especialistas o ha formado especialistas, además de que tiene relación con muchas otras instancias para analizar estos problemas, para pensar y trabajar por la sostenibilidad urbana hacia el futuro. Y voy a empezar aquí conmigo, aquí tengo a mi izquierda y está aquí con nosotros en la biblioteca, me da mucho gusto que nos hayas visitado aquí personalmente, a la doctora María Magdalena Ramírez Martínez, que es investigadora especialista en salud y medio ambiente del Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara. La doctora Malini, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por estar aquí conmigo, acompañándome y conectados a través de la videoconferencia. Están con nosotros también otros dos especialistas. Uno de ellos es Josué Díaz Vázquez, director de Protección y Gestión Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de la CEMADET, y también un especialista aquí en la sostenibilidad urbana. Josué, muchas gracias por acompañarnos. Víctor, saludos. Muchas gracias. Y conectado también aquí cerca de nosotros, porque estamos más o menos en la misma área geográfica, pero conectándose a través de la videoconferencia, está también el doctor Sergio Roldán Gutiérrez, que él es el director del Laboratorio de Ciencias de la Ciudad, del Centro Universitario de Tlajomulco, pero que este laboratorio está instalado dentro del edificio del Museo de Ciencias Ambientales. Ahorita nos platicará lo que hacen ahí, pero para empezar, Sergio, muchas gracias por conectarte. Bienvenido a Crónicas del Antropoceno. Muchas gracias a vos, a todos los que nos ven, a la maestra y al doctor, y pues muy halagado de estar en este podcast con ustedes. No, y al contrario, que halagado soy yo que tengo tantos especialistas, así que a mí me toca solamente aquí pasar la estafeta de la conversación a cada uno de ustedes, porque les pido que hagamos una exposición acerca de y desde el campo de estudio de cada uno, desde el campo de trabajo de cada uno, acerca de cuál es la situación en las ciudades, en la sostenibilidad, desde el campo de la salud, de la organización, de las perspectivas, de las dinámicas urbanas, qué se piensa, qué se trabaja y cómo son los retos hacia adelante. Para ello voy a pedir que empecemos por el lado de Josué, por favor, si eres tan amable, Josué, que nos platiques un poco de las políticas públicas, que eso es tan importante, cómo nos organizamos. Esta ciudad en donde estamos hoy, en Guadalajara, se llama esta área metropolitana que integra muchos municipios, por ahí de 5 millones de habitantes en esta gran ciudad. Y en esta ciudad tenemos pues dinámicas bastante complejas, así que se necesitan políticas públicas con base en evidencia, pero que también se puedan aplicar y que se puedan llevar a una gobernanza ambiental frente a la problemática socioecológica actual, tanto de Guadalajara como de todo el estado de Jalisco. Josué, ahora que acabas de asumir y que estás al frente de esta área en la CEMADET, platícanos un poquito de tu perspectiva, de los problemas que hay, el rol de la CEMADET, las estrategias estatales y algunos ejemplos de estas políticas en marcha. Claro, gracias, Víctor. Bueno, me gustaría empezar diciendo una postura muy personal, tanto personal como académica que tengo, que para mí la ciudad y la sustentabilidad son como el agua y el aceite. Sí, es llegar a sustentabilidad en términos urbanos es yo creo que una de las cosas más complicadas que podemos tener. Sin embargo, me gusta hablar mejor, o me gusta más hablar de disminuir una huella que puede ser ecológica, social, hídrica, como tú quieras llamarle, que nos permita alcanzar objetivos mucho más claros y mucho más próximos que objetivos a largo plazo. En ese sentido, ya entrando en el ámbito específico de política pública, uno de los grandes retos con los que nos enfrentamos, y este es un reto que llevamos ya años enfrentándonos especialmente en Jalisco, es esta disociación que existe entre lo ecológico y lo urbano. Tan es así que tenemos dos leyes generales, una de protección al ambiente y equilibrio ecológico, y una de asentamientos humanos.
y hay una disociación de lo que se considera como urbano y lo que se considera como medio ambiente y ecológico, ¿sí? Y luego en el estado nos pasa lo mismo. Tenemos un código urbano para el estado de Jalisco, ¿sí?, que se encarga de regular toda la actividad urbana, y una ley ambiental que se encarga de regular el resto. Entonces pareciera que estamos hablando de dos unidades territoriales completamente separadas y aisladas unas de otras. Y esa discusión viene desde hace años entre los urbanistas y los ecologistas de qué va primero, ¿no? Si el desarrollo urbano o el ordenamiento ecológico. Entonces, esa disociación provocó que por muchos años tuviéramos instrumentos de planeación separados, desagregados, contradictorios. Ejemplos muy claros en donde una política de protección de un ordenamiento ecológico, sí, era contradictoria a una reserva urbana que venía plasmada en un plan parcial de desarrollo urbano. Entonces, desde la administración pasada, que me tocó estar al frente de la Dirección de Ordenamiento Territorial, logramos no entrar al debate, no entramos al debate de qué va primero, y lo que hicimos fue sacar instrumentos completamente armonizados. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Sacamos instrumentos urbanos y sacamos instrumentos de ordenamiento ecológico y territoriales armonizados entre sí. No son instrumentos fusionados. El problema de la fusión fue que siempre en la fusión se incumplía en una de las partes, ¿no? Cuando teníamos instrumentos fusionados, lo que sucedía es que siempre se cargaban o hacia el lado ecológico o hacia el lado urbano. Al hacerlos no por separado, sino paralelos, armonizados, lo que evitamos fue incumplir en cualquiera de los dos. Cumplimos con todas las leyes y salieron perfectamente armonizados y no contradictorios. Y entonces estos instrumentos de ordenamiento territorial regionales que tenemos en el estado, que incluyen, por ejemplo, el PODMET, el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano, que es un instrumento de regulación de uso de suelo, que son la política pública más sólida que tenemos en función del crecimiento y el desarrollo de la ciudad. Cosas importantes y diferentes que se hicieron. La primera es la escala. Los instrumentos de planeación regionales y el PODMET están hechos a una escala 1:10,000 o 1:5,000. Cuando anteriormente, sí, los instrumentos de planeación regionales se hacían a escala 1:250,000. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Hicimos un zoom considerable a la hora de planear que nos permitía tomar en cuenta muchas cosas que de afuera no se veían. Otra cosa interesante que se hizo en todos estos instrumentos de planeación fue simplificar las políticas de uso. ¿Sí? Eso nos permitió tener, por un lado, en el PODMET 9 políticas de uso de suelo y por el otro lado, en los regionales, 6 políticas de uso de suelo. Muy claras, con criterios muy claros. ¿Y por qué lo digo? Porque de pronto pareciera que los instrumentos de planeación lo pueden todo. Y entonces resulta que un instrumento de planeación no nomás tiene que ordenar el territorio, también tiene que resolver los problemas del hambre, tiene que resolver los problemas de transporte, tiene que resolver los problemas de vivienda, tiene que resolver los problemas de empleo, de sueldos, ¿sí? Es más, hasta los efectos de la Revolución Mexicana, ¿sí? Y así nos llegaban las observaciones. El instrumento de pronto tenía que cargar con todo eso y no para eso nos sirve. Los instrumentos de planeación territorial en sus diferentes escalas, en este caso los regionales, tienen una sola función. Y esa función es regular el uso de suelo. No tienen otra función. ¿Sale? Y entonces, otra cosa que hicimos diferente fue comprender el contexto. La ciudad no está sola, no está aislada, no es un ente único. La ciudad depende y tiene importancias locales, sí, pero también tiene importancias regionales, y me refiero no nomás a la región occidente del México, sino a la conexión entre el norte del continente y el sur del continente. Así de importante es nuestra ciudad, y de pronto se nos olvida que el área metropolitana de Guadalajara es la segunda ciudad más importante del país. Y no lo digo por el número de personas que habitamos, sino por la gran diversidad de actividades económicas que encontramos en ella. Los ordenamientos
y los instrumentos de planeación territorial nos permiten tener un orden, sí, poner un orden en estas actividades, porque el territorio es uno. Creo que con eso cierro por ahorita. Sí, muchas gracias. Todo esto de los instrumentos, armonizarlos, darles mejor o mayor definición y definir muy bien su función, que en este caso es regular el uso de suelo. Sergio Roldán, por favor, platícanos un poco del área de la planeación urbana, desde esta mirada transdisciplinaria, la ciencia, la tecnología, la comunidad, su interacción, y cómo se estudia, cómo se interviene el hábitat urbano, desde lo académico y lo social, cómo se incorporan los datos, los saberes locales, cómo se combina con herramientas digitales y cuál es el papel de la innovación social y tecnológica en toda esta transformación urbana. Dios, son como 350 preguntas en una, y para responderla necesito por lo menos unos 2 o 3 años, si quieres, y un grupo de investigación que nos ayude con eso, pero voy a hacer así como dice el maestro Josué, un pequeño recuento. Muy de acuerdo con lo que dice el maestro Josué, el tema de la sostenibilidad es como muy ambiguo con respecto a lo que tiene que ver con las ciudades, porque es como contradictorio sostenibilidad y ciudades. Hay un tema que hay que compaginar, que después hablamos de eso un poco, pero por ahora hay como unos elementos básicos para la administración de un territorio y hay unos puntos que hay que resolver con respecto al crecimiento de ese territorio, que es como en lo que tenemos que enfocarnos hoy en las ciudades del mundo, y es que las ciudades se están desplazando hacia los territorios rurales y eso implica tener un control con respecto al consumo del agua, de la luz, de los residuos que se generan, de las cloacas que se tienen que poner, en fin. Y aquí en América Latina no estamos como muy conscientes de eso. Entonces, cuando uno mira la planeación de las ciudades, en términos generales, lo que hace es definir hasta qué punto puedo soportar la gente que tengo en el territorio. Cuando tú invitas a una cena a unos amigos, pues tienes que decir cuántos van, mínimo. Y las ciudades en América Latina tienen un comportamiento muy particular porque las grandes capitales, por ejemplo Guadalajara, de lo que hablaba ahora el maestro Josué, que es un tema común y recurrente para toda América Latina, a Guadalajara viene Tonalá, Tlaquepaque, Tlajomulco, viene Zapopan, consume agua, consume nutrientes, descarga los baños, genera residuos y a la noche se van. Y entonces toda la gestión de la ciudad, que se multiplicó por 2 o 3 habitantes durante el día, tiene que resolverse en la noche para que al otro día regresen otra vez el doble de la población a consumir todo y la ciudad queda absolutamente desproporcionada con respecto a temas de mantenimiento y operación. La planeación se encarga de eso. Hay unas líneas que no tienen nada que ver con la operación, que invierten en los cerebros, que es educación, cultura, recreación, deporte. La inversión en los cerebros es básicamente el sostenimiento más importante que tiene un espacio urbano, porque de eso depende que se cumpla la regla, ¿verdad? Que es un asunto que en México pues, a mí me ha parecido muy difícil, porque cuando el semáforo está en rojo, en teoría la gente debe parar. Parece una cosa muy simple, pero no paran. Si hay un letrero que diga no se siente, pues obviamente no se deben sentar. Entonces cada que uno pone una regla en México es como un reto, como no pase, y la gente dice como que no va a pasar, obvio que puede pasar, y pasa. Y hay un montón de particularidades que obviamente evidencia que no hay una inversión gigantesca en educación, cultura, recreación, participación y deporte, por ejemplo. Si alguien ve en la calle un teléfono y no es suyo, pues no lo debe tomar, obvio. Si se encuentra una bolsa y no es suya, pues no la toma. Aquí lo toman y es como si se hubieran encontrado algo, ¿no? Si no es tuyo, no lo tomas, punto. Es simple. Ese chip es un elemento fundamental para la estructura de planeación urbana, para mirar hacia dónde me desplazo, cuánto consumo, para pensar en el ruido que genero, en el residuo que genero, en el montón de agua que consumo,
en la polución que tengo que evitar, en la emisión de gases contaminantes al aire que tengo que resolver. Bueno, si tienes educación, cultura, recreación, participación, deporte, está resuelto ese tema. Pero además viene otro tema un poquito más denso: la operación, la infraestructura, la movilidad, cómo se mueve, cuál es el origen, cuál es el destino, cuál es la masa, en qué comportamientos tengo yo, proporciones de desplazamiento con respecto a la carga en la vía, en los parques, en el espacio público, qué implicaciones tiene en seguridad, en salud. Bueno, todo ese montón de cosas son las que observa el laboratorio de la ciudad. El comportamiento de la ciudad en tiempo real, cuando la ciudad está estresada. Por ejemplo, en Guadalajara llueve y la ciudad se estresa. Hace calor y la ciudad se estresa. Se cae una bicicleta, la ciudad se estresa, porque tiene una estructura súper reducida para gestionarse. ¿Cómo hago para mover una ciudad en términos de estrés todo el tiempo? En Medellín, Colombia, que es la ciudad en la que nosotros hemos trabajado durante muchos años, el promedio básico de desplazamiento en auto es 12 kilómetros por hora. Entonces la gente sabe que pues, es mejor andar a pie o en transporte público y deje el auto. En Guadalajara no sé cuánto es, pero a la gente no le interesa el transporte público, no lo incentiva. Presume que se montaron en el metro en Nueva York, que es el más peligroso del mundo, pero no usan el transporte público en Guadalajara. Bueno, en fin, eso es un comentario malintencionado para decir que hay que empezar a buscar alternativas de la carga con respecto al desplazamiento, que es como el segundo nivel. Y el tercer nivel, que es la gestión, o sea, que el semáforo esté en orden y que prenda y apaga, que esté pintada la línea. Estas ciudades de acá de América Latina están hechas para los que vivimos aquí. Si alguien del mundo viene, no es capaz de moverse acá porque no tiene la señalética que el mundo impone, por lo tanto se pierden. Pues ahí hay un poco pues de todo lo que creo que hay que empezar a definir a la hora de mirar cómo se planea un territorio urbano y cómo se planea el desplazamiento urbano-rural para donde la mancha se empieza a mover. Eso lo hablaremos un poco después, Josué, pero es parte de lo que es nuestro laboratorio. La ciudad se estresa cuando llueve, cuando hace calor. En Guadalajara parece chiste, pero es verdad. Caen unas gotas y empieza el tráfico a descomponerse. Pero ese estrés de la ciudad se manifiesta también en nosotros. Además de que hace calor, además de que estamos con las prisas de las lluvias, la ciudad misma genera nuevas dinámicas o se intensifican dinámicas que impactan a la salud. Doctora Malén y Magdalena Ramírez, platícanos un poquito ahora desde tu campo de expertise de la salud en el hábitat urbano, de los impactos del entorno en la vida pues humana en esta era del antropoceno. Sé que muchos de tus áreas de expertise, igual que a los otros invitados, tienen que ver con, voy a mencionar algunos de los temas que quisiera que abordemos, por lo menos en una manera general, pero los principales riesgos sanitarios que hay en las ciudades como consecuencia de toda esta degradación ambiental que hemos provocado en el antropoceno, los efectos del calor urbano, de la calidad del aire, el acceso al agua y de las zonas verdes o la falta de zonas verdes en las áreas metropolitanas y de las desigualdades sociales y territoriales que agravan los efectos ambientales en la salud. Claro que sí, muchas gracias. Y bueno, todos los comentarios de los colegas que están en línea van a servir mucho para abonar al final a la discusión. Y me gustaría iniciarme comentando que las enfermedades zoonóticas han acompañado a la humanidad desde el primer momento de su aparición, ¿no? Están intrínsecamente relacionadas con la existencia del ser humano. Y bueno, pues esto le da una forma y una dinámica a estas relaciones entre los humanos y el medio ambiente. Hay 3 eventos históricos en el tema de la zoonosis, de las enfermedades zoonóticas, que están como muy asociados al desarrollo de la humanidad. En una primera etapa se reconoce el surgimiento de las enfermedades zoonóticas con el proceso de la domesticación de animales silvestres. Estoy hablando desde el origen del humano como especie. Y esto pues atrae a colación el surgimiento de enfermedades como
la peste y la rabia, ¿no? por este proceso de convivencia con otros mamíferos silvestres. Otro evento en este contexto histórico de las enfermedades zoonóticas tiene que ver con el crecimiento de las ciudades industriales y la propagación de las enfermedades como el cólera, que marcaron un antes y un después en términos poblacionales y a nivel mundial en Europa, con una disminución tremenda en la población, y están asociados a las ciudades. Y como último, o como una tercera fase que se reconoce en esta relación histórica, está el tema del desarrollo la intensificación en la agroindustrialización y producción de alimentos, que bueno, también ha promovido y ha favorecido, digamos, el surgimiento de muchas enfermedades que debido a la movilidad global y a la intensificación de la pobreza en algunas partes del mundo, pueden tener efectos mucho más severos en las ciudades y en la población que en otras áreas. Esto tenemos que entender que es una interacción muy compleja, ¿no? El surgimiento de una enfermedad, la aparición, la propagación, el hecho de denominarla como una endemia, como una pandemia, como una sindemia, tiene que ver con características muy particulares del entorno. Cada ciudad es diferente, así como los seres humanos somos distintos, cada ciudad tiene ya lo comentaba el doctor Sergio, o sea, se puede concebir como un superorganismo que se estresa, ¿no? La ciudad ante un evento climático, ante un evento caótico, y lo mismo sucede con todos estos espacios en los que pueden estar surgiendo o proliferando patógenos que al interactuar con los seres humanos, pues desencadenan en brotes de enfermedades nuevas, a lo mejor para el área, nuevas para ese punto en particular, o en enfermedades o patógenos que teníamos aquí, pero que han mutado o han cambiado, manifestándose de formas diferentes, ¿no? Esto nos lleva al análisis del surgimiento de una nueva línea de investigación que se conoce como zoonosis urbanas o ecología de zoonosis urbanas. Y esto busca evaluar precisamente las interacciones entre esta urbanización, entre el brote de patógenos y el riesgo epidemiológico para los humanos, ¿no? Entonces, estamos todavía en pañales, al menos en nuestro país. Hay mucha investigación que se ha estado haciendo en los entornos urbanos. De hecho, hay mucha investigación, por ejemplo, en aves urbanas en cuanto a contenidos de metales pesados, patógenos, ¿no? Como patógenos sanguíneos como hemosporidios, y que se ha comprobado que hay una fuerte relación de sus prevalencias en relación al incremento en la urbanización. Pero pues hay muchas otras áreas que aún no entendemos, y esto es lo que nos lleva de pronto a entrar en crisis de no saber cómo responder, de no saber hacia dónde llevar esta planeación que, como comentas, más espacios verdes o menos espacios verdes. Y digo, yo quería preparar algo como, se han mostrado los beneficios, ¿no?, de ir, digamos, enverdeciendo las ciudades en el sentido de promover áreas, parques urbanos, áreas forestadas, que ha estado de manifiesto que tienen muchos beneficios, no solamente para el mantenimiento de algunas especies que pueden amortiguar la presencia de patógenos y reducir, digamos, el riesgo para los humanos, sino también porque, bueno, tiene beneficios de que nos ayudan a limpiar el aire, que nos ayudan a dar un espacio de esparcimiento, que nos ayuda a bajar el estrés y estar de buen humor y ser menos propensos a las infecciones, ¿no? Sin embargo, hay unos estudios que se realizaron en Países Bajos donde relacionan la presencia, o sea, la cantidad de áreas verdes en unas ciudades y la relacionan con la presencia de algunos patógenos. Entonces, sorpresivamente para algunos patógenos, las áreas verdes promueven o incrementan la presencia de estos patógenos, ¿no?, como por ejemplo Bartonella, pero para otros patógenos se disminuyen. Entonces, a esto es a lo que me refiero con esa complejidad en la que el que estudies un patógeno, el que estudies un reservorio, el que estudies una ciudad, te da un aspecto muy puntual sobre un sitio. Nos hace falta
abrir el espectro e integrar más información al respecto. En este podcast en muchas ocasiones hemos llegado a una frase que creo que aquí funciona muy bien. No hay soluciones perfectas para problemas complejos. Y a lo que me explican todos mis invitados hoy, este es un problema bastante complejo. Un problema complejo dentro de sus complejidades. Cada uno de ustedes dio cuenta de todo un entramado de diferentes aspectos que tienen que analizarse y que se busca modificar o se busca acentuar para mejorar en un campo la vida urbana, ya sea en el área de las políticas públicas y su medición e implementación, como nos explicaba el doctor Josué, o desde el campo de el uso de mecanismos, técnicas y mediciones, datos para incidir en cómo funciona una ciudad, como nos explicaba el doctor Sergio, o en el caso de los riesgos a la salud que existen en las ciudades por el mero hecho de ser muchos juntos y convivir con otros organismos que importamos también a través de todo lo que consumimos en los mercados, en todo lo que circula por aquí, y la fauna urbana también, la fauna antropocénica. Ahora, cada una de esas es una complejidad. Me gustaría hacerlo un poco más complejo, enredarlo un poquito más y pensar cuáles son los puntos de interacción entre estas diferentes áreas, o los puntos las oportunidades también de que una dé datos de luz, de sentido hacia otra, porque la interdisciplinariedad es una de las características principales que se puede dar en una universidad, o fomentar desde un instituto, desde un laboratorio, desde un museo. Incluso este podcast, que es producido por un museo, pero que estimula esta conversación desde diferentes puntos de vista. Esta multidisciplinariedad nos ayuda a comprender un poco mejor el problema. Ahora sí dejo en la cancha de ustedes este reto de cómo el área de uno ayuda al área de otro para poder comprender un poco mejor, y el trabajo actual que se está haciendo, que cada uno de ustedes está haciendo para poder comprender un poquito mejor el gran rompecabezas urbano, que no solo son rompecabezas, porque los rompecabezas son simples, ¿no? Solamente tienen que encontrar la pieza y ponerla en su lugar. Pero en este caso las piezas se mueven, cambian, se pelean entre sí, cambian de tamaño, y ni siquiera estamos seguros si tenemos todas las piezas sobre la mesa. ¿Qué me dirían al respecto? ¿Quién quiere comenzar con la palabra? No nos peleemos, ¿va? Vámonos en el mismo orden. Adelante, José. En el mismo orden, ándale. Me gusta. Agradezco mucho las palabras de mis antecesores. Es interesante los diferentes niveles y escalas con las que se trabaja o se visualiza la ciudad, desde una complejidad que no pareciera tan compleja como sería el tema de las enfermedades, sí, y que resulta que pues sí es mucho más compleja, a todo un esquema de toda la ciudad y cómo influye en ese tema. Para mí, dijiste algo importante, la interdisciplinariedad, o las disciplinas múltiples interaccionando entre sí para toma de decisiones en un territorio. Esa multidisciplinariedad que interacciona entre sí, yo diría que no nomás es importante en la academia o en los institutos, para el sector público es fundamental. Nosotros tomamos como base fundamental el formar equipos especializados en diferentes áreas para poder crear una serie de instrumentos de planeación que funcionen a la ciudad. Y es que no lo platiqué hace ratito, pero un instrumento de planeación para nosotros comienza con una capa superior, y esa capa superior es una visión de cuenca. Para nosotros planear la ciudad con una visión de cuenca tiene muchas implicaciones. La primera definitivamente tiene que ver con el agua, y lo que pasa en la cuenca arriba tiene un efecto en la cuenca de abajo. Sí, los de la cuenca de abajo dependen de la cuenca alta, pero también
tiene otra función muy particular y es que las cuencas no tienen divisiones antropogénicas, ¿sí? En otras palabras, nosotros decidimos que Jalisco era de la Barranca que Guadalajara, el municipio de Guadalajara es de la Barranca hasta una parte de López Mateos y el río San Juan de Dios, y entonces definimos si ese es el territorio de Guadalajara. Pasa lo mismo para Jalisco o en su caso para México. Pero esas fronteras, sí, pues las decimos nosotros, sí, y eso tiene implicaciones territoriales importantes. ¿Por qué? Porque para nosotros la cuenca no tiene esas limitaciones. No está limitada por lo que pues sería Zapopan o Guadalajara, y entonces hay una política diferenciada. La cuenca nos permite trabajar en un espacio territorial definido que no cambia a través del tiempo. Entonces ese es un tema interesante. El siguiente sería la montón de capas de información que acaban en un mapa único, que es el principal de cualquier instrumento, que son los usos de suelo. Y entonces pareciera que es muy fácil cuando uno pone un mapa y pone usos de suelos y dice, ay, aquí es agrícola, aquí es reserva urbana, aquí es de conservación, aquí es de restauración, ¿sí? Pero ese mapa tan sencillo con 6 políticas tiene debajo una cantidad de capas de información impresionante. Anteriormente teníamos planeación urbana o territorial o ecológica, que manejaba 10 capas de información cuando mucho. Ahora estamos hablando de niveles de planeación urbana que llevan 100, 120 capas de información, ¿sí? Desde el tema de movilidad, de agua, de recursos, de escuelas, ¿sí? Hasta pasando por temas de salud ambiental, enfermedades, focos de infección, en fin. Entonces ese cúmulo de información lo que genera es este entramado que nos permite tomar decisiones sobre el territorio. De ahí la importancia de integrar a diferentes especialistas dentro de la toma de decisiones. Y otra cosa interesantísima de este entramado, que pues tendría que ser natural, no tiene que ser porque es ser forzado, es integrar otros conceptos en la planeación. Y uno, por ejemplo, muy interesante que nosotros integramos es todo el tema de riesgos y el análisis de riesgos. Y es que yo creo que si hay alguien que sabe analizar el riesgo perfectamente, son las aseguradoras. Las aseguradoras tienen metodologías impresionantes para análisis de riesgo, ¿sí? Y entonces esa metodología estaba dejada o se dejó de un lado o no estaba contemplada dentro de la planeación. Entonces se integra esa metodología del análisis integral del riesgo o gestión integral del riesgo, y también te permite tomar decisiones importantísimas que tienen que ver con este estrés que ya mencionaba Sergio, ¿sí? O cualquier otro tipo de situación que pueda influir en la planeación, pero no nomás en la planeación, porque pareciera que la planeación urbana es para los especialistas o para el político en turno o para el tomador de decisiones, pero en realidad la planeación urbana es para el ciudadano y la ciudadana. Es un instrumento que le sirve al ciudadano y a la ciudadana a tomar decisiones, ¿sí? Por ejemplo, económicas. Yo siempre he dicho, el que sabe interpretar, ya no interpretar, pero leer los 4 mapas de riesgo del área metropolitana de Guadalajara, que tiene que ver con hundimientos, deslaves, inundaciones e incendios, ¿sí? Y si quiere comprar un terreno y ese terreno está donde confluyen esos 4 elementos, pues no compras ahí, ¿sí? Es información valiosa, es información que te puede salvar económicamente en el futuro. Entonces, esa información la saben utilizar las empresas, los desarrolladores, la saben utilizar los académicos, pero de pronto necesitamos que el ciudadano y la ciudadana común que está en la ciudad pueda poder entender un poco estos instrumentos y que entienda cómo están entrelazados. Termino con un ejemplo muy claro, porque luego también pasa que la academia no siempre sabe interpretar los instrumentos. Estábamos en una reunión en alguna ocasión para ver un tema de Sierra de Tapalpa, y entonces vinieron los urbanistas y me dijeron, es que tu instrumento está mal, ¿sí? Y yo decía, ¿por qué está mal? Pues porque en tu planeación de la trama urbana dejaste un hueco
enorme entre la carretera y la ciudad, y entonces hay una desvinculación urbana y una entonces eso está mal, entonces no funciona. Y mi respuesta fue muy sencilla, ustedes lo único que vieron fue la capa de usos de suelo. No vieron el montón de capa de información que había abajo que definieron ese uso de suelo. Y uno muy importante es el de riesgo. Y entonces toda esa zona que efectivamente dejamos como no zona o no urbanizable, sí, que parece desvinculada de la ciudad, es una zona de inundación y de control de agua. Si nosotros la urbanizamos, lo único que vamos a provocar es la inundación de la colonia que está abajo. Entonces, esa interpretación es importante, por eso se necesita este entramado, por eso necesitamos ambientalistas, biólogos, geógrafos, urbanistas, arquitectos, ingenieros, economistas, psicólogos, hasta psiquiatras para entender la ciudad. Gracias. Sí, complejo y acomplejándolo más. Sergio, ¿tú qué dirías desde el punto de vista también del cruce de información y propuestas que te toca dirigir en este interesante proyecto del Laboratorio de Ciencias de la Ciudad, que según entiendo es el único que hay en México de este tipo y asociado con esta Universidad Internacional? Platícanos también un poquito de ello. El laboratorio hace parte de 10 laboratorios que observan el comportamiento del desarrollo urbano en el mundo. Taipei hay uno, en Andorra hay otro. Aquí en América Latina y el Caribe nosotros fuimos los primeros y se acaba de abrir para mirar el comportamiento del sur, que ha sido un comportamiento muy raro ahora en Chile. Somos 10 laboratorios que somos regulados por el MIT Media Lab. Somos una marca del MIT, somos un proceso de investigación del MIT y yo dirijo el proceso para América Latina y el Caribe. Es interesante porque observar el comportamiento de las ciudades, como decía el maestro Josué, tiene hoy, no son 2 o 3 capas, tiene procesos que pasan de 400, 500 capas, porque hoy ya pues el nivel es nanométrico. Ya ahí no se miden cosas que se ven, sino cosas que no se ven. Es más, cosas que ni siquiera se ven con una lupa normal, sino con un microscopio. Toda esa estructura urbana tiene mil capas, y los instrumentos de planeación, las estructuras de uso de suelo, ya son absolutamente cortas, son muy simples para definir comportamientos de polígonos que se manejan en zonas de millones de personas. Yo creo, y estoy de acuerdo con lo que dice el maestro Josué, que el tema aquí es la superestructura, más que la infraestructura, más que la estructura. Y es que lo intelectual hoy no tiene cabida dentro de esa estructura, dentro de ese mecanismo de planeación. Parte del proceso que nos hizo a nosotros como tan representativos en el mundo entero fue invertir en los cerebros. La inversión se hace en los cerebros. Se cultivan son las neuronas, no las infraestructuras. ¿A mí de qué me sirve tener todas las vías pavimentadas y me demoro lo mismo para llegar a la casa? ¿De qué me sirve tener unos grandes atrios y unos escenarios importantes si no hay agua? Entonces, ahí pues hay 4 elementos importantes que yo creo que hay que empezar a mirar con respecto a este cruce de tantas variables. Una de esas importantísimas es la salud, como dice la doctora Magdalena. Y ahí entramos a un esquema que hoy el mundo está mirando con mucha precisión, que es el cuidado. Ya las estructuras de cuidado, estamos cada vez más viejos. Si nosotros estamos viejos, imagínense cómo están los viejos. Ahora los que están jóvenes se sienten viejos. Y las estructuras juveniles son depresión, consumo,
un montón de enfermedades que no se ven, enfermedades psicológicas. Y todo eso se mete en la ciudad con mil tensiones con respecto a la migración, a los temas económicos, a los temas familiares, a los temas sociales, a los intercambios culturales. Bueno, hay millones de interacciones que nosotros no tenemos en el radar. Entonces creo que ahí hay unas pequeñas aristas que no están contempladas dentro de la estructura de planeación urbana. Para nosotros, para mí, mi tema de estudio, mi estructura basada en la formación ciudadana, que nos ha generado muchos resultados en las ciudades que hemos intervenido, parte de los cerebros, es el secreto. El secreto es la formación intelectual. Ahí está. Si yo intervengo la formación intelectual, los ciudadanos ya cultos y organizados intervienen en la ciudad. Si yo intervengo la ciudad, sin intervenir los cerebros, los ciudadanos la destruyen, que es lo que pasa aquí en México. Entonces, la máxima de nosotros, que es ciudadanía antes que ciudad, que es el título de nuestro libro, que es la estructura basada en la formación intelectual, es súper triste para los políticos y para la estructura de gobierno, y qué pena que sea tan redundante en la estructura, porque es como lo que quiero subrayar, y es que todo lo que implique formación intelectual toma tiempo, y eso para un político, para un proceso de gobierno es fatal, porque no se ve. Hacer un metro se demora 4 gobiernos, generar una línea o un cable o una innovación, un tranvía, un sistema de transporte articulado se demora todo 3 gobiernos. Hacer una línea absolutamente definida con calles y carreras y que tenga el origen destino metodológicamente medido implica varios gobiernos, y en América Latina lo que les interesa es que pase en un gobierno, y en un gobierno no puede pasar nada porque no genera ninguna línea real de intervención urbana, porque toma tiempo. O sea, esto no funciona como 9 mujeres en un mes hacen un bebé. Así no funciona. Así no funciona. O sea, se demora 9 meses. Una lo hace. Lo quieren 4, no vas a tener un bebé. De pronto nace algo, o nace un ojo y no va a ver. Y se va a morir. Esto es un proceso que tiene tiempo. Y el timing hay que medirlo. Entonces no te preocupes, esta vía se demora 9 meses. Así como hizo México, que hizo en 20 meses 2 periféricos de 14 kilómetros de lado a lado. Pero, y la medición del impacto, la estructura intelectual, la formación con la que yo tengo que referirme e intervenir esa ciudad, ¿dónde está? Creo que hay que trabajar fuertemente, y estoy en eso súper conectado con lo que dice el maestro Josué. La ciudadanía es el concepto hoy. Nosotros estamos generando una ruta que se llama ciudadanología, y necesitamos ciudadanólogos. El MIT, la Universidad de Wisconsin, que nos está apoyando en temas a propósito de la doctora Magdalena de salud urbana, la intervención tiene que ser intelectual. Hay que generarle capacidad de convivencia en sociedad a este montón de arroz con mango, digamos de manera muy coloquial, en el que estamos. Son muchos ciudadanos de muchas etnias, de muchas culturas, que están conviviendo en el mismo polígono y que están generando un montón de violencias, directas o indirectas. Y eso es fatal. Genera inseguridad, genera percepciones irregulares en los terrenos, en los territorios, y obviamente destrucción de las infraestructuras. Entonces, creo que las capas hay que empezarlas a medir no solo con agua potable, que es fundamental, energía, gas, movilidad, paisajismo, equipamiento, urbanismo, también con la parte intelectual. Se demora, es lenta. O sea, yo no puedo meter a todo Guadalajara en un microondas al minuto, que salen todos cultos, organizados, respetando la norma, todos bien vestidos, todos se bañan todos los días, comen sin los codos en la mesa. Eso no pasa. Toma tiempo. La formación intelectual toma tiempo. Hay que trabajar en eso, sin juicios,
sin recriminaciones, sin arrogancia, sin fanfarronerías, sin decir es que yo soy el que sé, porque nadie sabe nada, porque es un planeta de 8.000 millones de personas, todos comen distinto. Para que venga alguien a decir, a mí me parece que esto, que es cuestionar lo que diga el otro, está muy bien. Lo puedes cuestionar, pero nadie puede hacer juicios con respecto al comportamiento de los demás, porque estamos hoy en acuartelamiento de primer grado con respecto a la construcción de las ciudades, porque hoy ya no hay límites, no hay nacionalidades, no hay fronteras. El tema intelectual, creo, maestro Josué y maestra Magdalena y Víctor, hay que ponerlo en el radar. El laboratorio es un ejemplo de eso. Este museo es un ejemplo de eso. Sí, el tema de formación de recursos humanos, el tema de invertir en cerebros, como dice Sergio, y de propiciar el encuentro de especialistas, que es más o menos lo que quisimos hacer en este podcast. Encuentro especialistas para sacar ideas, cruzarlas entre sí. Debe de darnos unos resultados, por lo menos ayudarnos a darnos una mejor idea de la fotografía de este complejo sistema y suprasistemas que son las ciudades, pero también anticipar lo que puede pasar. El pasado nos da una idea, pero nunca habíamos sido tantos, 8.000 millones, más de 8.000 millones de seres humanos en este momento, crecientemente urbanizados. Es decir, si en el tiempo de la peste, de la rabia, de cuando empezaron a darse estas zoonosis, fue porque se juntaron por primera vez, no sé, 500.000, 1 millón en una ciudad. Ahora, ¿cuántas ciudades hay de más de 10 millones de habitantes en China? Y esta ciudad, Guadalajara, que hoy tiene 5 millones de habitantes, creció en los últimos 50 años de una manera exponencial. En los próximos 30 vamos a también llegar a lo doble de lo que tenemos hoy. ¿Cuáles son esos retos y cómo lo ves tú, doctora Magdalena, con respecto a la salud ambiental y de la convivencia entre tantos juntos? Sí, a mí me gustaría retomar justamente los comentarios de los colegas en cuanto a que lo que mencionaba Josué, que la información debe ser para la ciudadanía o en función de dirigirlo a la ciudadanía. Y lo que comenta el doctor Sergio, ¿no? La capacitación, o sea, la educación. Yo coincido completamente con ellos porque finalmente la educación es lo que va a hacer la diferencia, ¿no? Y el hecho de tener proyectos como el museo, o sea, digo, lo conozco por el recorrido que nos dio alguna vez el doctor Eduardo, y lo que ha sucedido en las ciudades es que nos hemos aislado. O sea, hay personas que nacen en las ciudades, que viven, que muchas veces no salen de ella y que no conocen más allá de sus alrededores. Entonces, este desconocimiento o esta ignorancia de lo que hay más allá afuera, pues obviamente se traduce a muchas otras áreas, ¿no? Entonces, a mí me gustaría poner como ejemplo la enfermedad del dengue, ¿no? Que es una enfermedad de transmisión vectorial que ha unido esfuerzos en muchas disciplinas y que gracias a campañas importantes de comunicación, si tú le preguntas a cualquier ciudadano promedio, ya sea en una ciudad muy grande como Guadalajara, en una ciudad más pequeña como Les Autlán o en el medio rural, las personas identifican qué es el dengue y quién lo transmite. Alguna vez en algún taller que se hizo con niños de un colega allá en el sur, se les preguntó quién pensaban que era el animal más peligroso del mundo, ¿no? ¿Qué animal crees que es el animal más peligroso? Bueno, yo sé del mundo? que es el mosquito. Exacto. Bueno, tú estudiaste para este podcast, pero fue una respuesta muy sorpresiva porque estaban hablando sobre jaguares. Ok, sí. ¿No? Entonces, sí. En lo individual le tienes más miedo a un jaguar si claro, no sabes que el mosquito es el vector de la mayor peligrosidad para los humanos en general. Y que más muertes causa en el mundo, más que un jaguar. Más que todos los demás animales juntos, según entiendo, incluidos los propios humanos. Lo que pasa es que hay otras enfermedades que se denominan como silenciosas, que incluso puede haber personas infectadas y enfermas sin saberlo. O sea, habría que hacer realmente un comparativo, pero no sé, malaria, por ejemplo, también es otra de las enfermedades. Sí, paludismo. La fiebre del Nilo. Muchísimas, y podemos armar un listado aquí. Y esto, o sea, este reconocimiento de esta enfermedad se ha logrado con una intensa campaña de información, de concientización y en este trabajo multidisciplinario, porque trabaja tanto sector salud, trabaja como universidades, se trabaja con escuelas. O sea, es un tema de que
incluso las personas pueden identificar cuáles son los hábitats donde puede proliferar el mosquito, ¿no? Y eso es, además es una enfermedad que se ha, bueno, esta especie de mosquito se ha vuelto tremendamente urbano, o sea, está altamente asociado a la relación con los humanos y con las ciudades. Entonces, eso es lo que hace falta. Hay muchas enfermedades que también tenemos en las ciudades, de las cuales la ciudadanía no tiene ni idea, ¿no? Rickettsia es una de ellas, Bartonella, Leptospira, Lyme, que es una enfermedad que es muy común en Estados Unidos. Hay muchísima información y se pensaba que en México no había casos de Borrelia, ¿no? O de Lyme. Hay casos de Lyme. Leía una nota antes de venir para acá del primer caso de enfermedad de fiebre de las montañas rocallosas causada por una rickettsia, donde fue un reporte de un caso en el 2015 más o menos. Era el primer caso para Guadalajara, eran como eventos aislados, y de esa fecha a la actualidad hay muchísimos brotes más. Y pregunta en las calles qué saben o quién conoce esta enfermedad, y el desconocimiento es brutal. Entonces hay que apostarle a eso, hay que apostarle a la educación, hay que apostarle a espacios como el museo, donde los urbanitas puedan venir e informarse de lo que, o sea, de cómo podemos hacer nosotros mismos el cuidado de nuestra salud en lo personal, en nuestra casa, en nuestro ambiente, en nuestro parque, y algo tan importante como la interacción con las mascotas, que también son reservorios y portadores de un montón de patógenos que nos pueden enfermar, pero siendo un dueño responsable, ¿no? O sea, consciente de los patógenos que nos pueden transmitir nuestras mascotas, simplemente mantener acciones y actividades de desparasitación, de una alimentación adecuada, y eso es esencial, pienso. Si hubiéramos sabido en el tiempo de que la fiebre, la peste bubónica golpeó, si hubiéramos sabido de dónde venía, hubiéramos podido avisarle a todos, hubiera sido diferente la manera de enfrentarlo, ¿no? O sea, por lo menos saber de dónde vienen las cosas y tener la capacidad de hacérselos saber a todos. Y a mí me gusta mucho usar un ejemplo de una buena noticia en términos ambientales, porque casi todas son malas. Una buena noticia en términos ambientales fue cuando el agujero en la capa de ozono en los 80 era el gran problema, y un grupo de investigación encabezado, o uno de los líderes era Mario Molina, el primer y único premio Nobel de Ciencia mexicano. Así me gusta siempre también tomarlo, porque ilustra. Identificaron cuál era el problema. La ciencia informa. Encontraron que los clorofluorocarbonos, o CFCs, estaban provocando un decaimiento de la capa de ozono, desarticulando ahí las moléculas de ozono. La ciencia informa, pero hay que también hacer lo que le llegue a todos. Implementar políticas públicas, hacer cambios de hábitos, hacer que sea redituable o por lo menos posible para la industria, que en ese caso que usaba clorofluorocarbonos, no les podían cambiar de la noche a la mañana, pero hicieron un esquema en el cual pudieron ir cambiando de insumos hasta el momento en el que se dejaron de utilizar. Y la buena noticia es que el agujero de la capa de ozono, al menos por el momento, se ha mejorado, se ha estado cerrando, incluso algunos instrumentos muestran que es difícil encontrarlo. Hay unos nuevos elementos, ya no son los clorofluorocarbonos, los que sustituyeron también están causando daños, pero por lo menos partíamos el bote en ese caso. Y pues a mí me gustaría invitarlos a que hagamos una ronda final, una ronda de cierre. Muchísimas cosas se abren aquí, difícil cerrar y llegar a conclusiones, pero sí me gustaría saber un poquito de perspectiva hacia el futuro con respecto a lo que están haciendo dentro de sus áreas de trabajo y hacia dónde son los retos, hacia dónde van el pensamiento, el trabajo y el enfoque, sobre todo, que ya nos adelantaban aquí algunos. La ciudadanía es uno de los, el concepto principal que tanto Josué como Ramón, como Sergio, dicen que es uno de los conceptos claves, formar ciudadanos que comprendan, que se involucren y que entiendan las cosas. Nos ayudará a que ya le hagamos más caso a las reglas, ¿no, Sergio? Cierre, una última ronda breve de cada quien. Josué, a lo mejor de los retos de la intersectorialidad y de lo que se está haciendo desde la coordinación que tienes. Gracias. Pues efectivamente, como decía Magdalena y Sergio, creo que uno de los grandes retos es poder inferir a tal grado que la ciudadanía, que el ciudadano pueda tomar decisiones con conocimiento, con
con conocimiento de que cada acción que tenemos nosotros como seres humanos en este planeta tiene una consecuencia, mayor o menor, pero tiene una consecuencia. Ese creo que es un gran reto. Mi sueño sería que no existiera la clase de educación ambiental, por ejemplo. Sería maravilloso porque ya todo mundo lo tiene tan instaurado que no es necesario enseñarlo en clases, ¿no? Pero bueno, en lo que pasa eso, pues hacemos un esfuerzo gigantesco por reforzar ese saber. No es lo mismo tener información, sí, que tener conciencia o conocimiento de las cosas, sí. Vivimos en una época en donde la información ya está tan distribuida y tan amplia y tan asequible a todo mundo que también aparece un montón de desinformación en el proceso y eso en vez de ayudar complica las cosas porque pues antes era porque no sabía, ahora es porque sé mal y entonces es complicado, hay mucho proceso de desinformación en la ciudadanía, en los políticos, en los mismos académicos. De pronto usamos aseveraciones que no cuestionamos y entonces se convierten en verdades a medias, especialmente en la ciudad. Yo creo que ese es el principal reto, y el otro es reconocer, ¿no? Reconocer cuáles son las limitantes. Yo por eso empecé con esta plática diciendo ciudad y sustentabilidad es un término muy complicado de equiparar. Me gusta pensar en otros modelos de ciudades como una ciudad saludable, una ciudad próspera, una ciudad equitativa. Esos son conceptos que me gustan de una ciudad. Sí, una ciudad que es responsable de sus acciones a partir del conocimiento, de saber de dónde estoy sacando las cosas, pero de pronto pareciera que todo es magia. Y entonces yo le abro a una cosita metálica brillante en mi casa y mágicamente aparece el agua. Y pongo mi residuo en una cosa negra y desaparece mágicamente al día siguiente. Entonces, necesitamos conocer más los procesos de la ciudad y al conocer más y entenderlos, podemos tomar decisiones más asequibles, más exactas de la ciudad. Con eso creo que cerraría yo mi intervención. Muchas gracias, Josué Díaz Vázquez, director de Protección y Gestión Ambiental aquí de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, SEMADET. Sergio Roldán, director del Laboratorio de Ciencia Social. Platícanos aquí un intento de cierre con tantos diferentes temas que abrimos. Si no es una conclusión, sí una mira hacia las perspectivas, hacia los retos hacia adelante. Sí, me parece que para cerrar y agradeciéndole mucho al doctor Eduardo Santana y a mis compañeros, al doctor Josué y a la doctora Magdalena y a vos, Víctor, 3 cosas para el cierre, que no es un cierre, sino que es una puerta que se abre de aquí a 3 o 4 galaxias. Lo primero es que hoy todos son más bonitos, más jóvenes, más inteligentes. Todos tienen título de doctor y postdoctor, 3 idiomas. En el microsegundo que no demuestras tu competencia, te cambian por otro. Hay que demostrar la competencia siempre. Aquí no hay cosas de es que me lo merezco porque llevo trabajando toda la vida en tal parte. No te lo mereces. Tienes que ganártelo todos los días. Un problema súper complejo hoy. Y es que todos los días hay que ganarse el trabajo. Eso en temas urbanos es grave. Porque Barcelona todos los días tiene que mostrar que es una ciudad súper próspera, súper equilibrada. Y todos los días falla en eso.
Medellín tiene que mostrarle al mundo entero que es una ciudad impecable y todos los días falla en eso. México tiene que demostrar que está mejorando en temas de seguridad y todos los días falla en eso, porque es que eso no depende del trabajo únicamente del gobierno. Primero. Lo segundo, las ciudades se construyen con todo junto, simultáneamente. Varios buenos, sucesivos y articulados gobiernos lo hacen. Así, eso no se hace solo. Entonces ese tema de decir, esto lo hizo no sé quién, no, ese no sé quién no existe, eso lo hizo un periodo de gobierno en el que todos aportamos. Y lo tercero es que invertir en los cerebros es invertir en la construcción de ciudad. Construir ciudadanía es construir ciudad y ciudadanía simultáneamente. La ciudadanía se construye cuando se está construyendo la ciudad. Eso no son procesos desarticulados. Creo que ese es el gran cierre de un tema tan denso y tan inconmensurable como la intervención urbana. Invertir en los cerebros es invertir en la ciudad. Excelente, Sergio. Roldán, muchas gracias por tu tiempo y por tus ideas, por compartirnos aquí. Sergio es director del Laboratorio de Ciencias de la Ciudad, que está ya instalado dentro del Museo de Ciencias Ambientales, la primera área que ya está funcionando, que está habilitada dentro del museo. Próximamente esperamos abrir unas más. Y doctora Magdalena Ramírez, doctora Maleni, que te decimos acá con cariño, tú que estás aquí a la mano para platicarlo aquí en cerquita, ¿cuáles son los puntos que te llevas? ¿Cuál es el cierre? ¿Alguna conclusión? ¿O los retos que ves hacia adelante en este entramado del reto de la no sostenibilidad urbana ni sustentabilidad urbana? Porque ya dijimos aquí, es problemático. Los retos para disminuir los riesgos, para construir ciudad, para disminuir la huella y tener una ciudad más amigable, más saludable y más inclusiva para todos. Sí, pues lo que estamos haciendo justo precisamente al darnos cuenta de que la apuesta va sobre difundir y llevar la información, una información fidedigna, es con los jóvenes, o sea, con los niños, con los jóvenes a las escuelas. Lo que estamos haciendo es llevar los hallazgos de estas investigaciones científicas en torno a las enfermedades zoonóticas en forma de talleres, en forma de pláticas, en forma de dinámicas con las escuelas, a razón de sensibilizar sobre los riesgos que podemos tener en la exposición a patógenos, de cómo podemos implementar acciones de autocuidado que benefician en una escala hacia arriba, ¿no? El hecho de que podamos tener ciudadanos, niños informados, jóvenes informados, pues reduce, bueno, esa es la idea con la que hacemos estas acciones, es que puedan tomar decisiones para la mejora de su salud, y esto a su vez se ve reflejado en pues bueno, una reducción en los servicios de salud, ¿no? Ese es como ir pensando en una cadena hacia arriba, en cómo se relaciona con su entorno, en cómo se relaciona con sus mascotas y cómo las cuida ambas también, ¿no? Entonces, sí, pienso que la inversión en cultivar los cerebros, en producción de cerebros, es fundamental, no solamente para la construcción de ciudadanía o la construcción de ciudades planificadas, sino en todo, o sea, en todos los aspectos de la vida, porque se empieza por una conciencia, y esa conciencia te lleva a cuidar tu entorno y a cuidarte y a los que se relacionan contigo. Entonces, me parece que estos podcasts y esta información, y que pueda llegar a más orejas, a más oídos, ayuda a despertar curiosidades y ayuda como a sensibilizarse en ciertos temas, y creo que es a lo que debemos seguirle apostando.
Excelente. Bueno, pues yo con esto cierro también una recapitulación. Es que la sostenibilidad o sustentabilidad urbana pues parece un contrasentido. Lo que tenemos que hacer es disminuir la huella, armonizar instrumentos, tomarlos en cuenta, llevarlos hacia los diferentes actores y entender que muchos de los límites que nosotros le ponemos a la ciudad, todos estos límites territoriales de que de esta calle para allá se llama así el ayuntamiento, de aquí para allá, son límites imaginarios, arbitrarios que nosotros ponemos. Nos platicaba Josué que es más lógico entenderlo con respecto a pues la manera en la que se mueve la naturaleza, como en una cuenca. Eso no respeta los límites imaginarios. Eso es una de las cosas interesantes de cómo medirlo. Sergio Roldán nos platicaba acerca del trabajo que se hace dentro del Laboratorio de Ciencias de la Ciudad, este laboratorio que propicia la multidisciplinariedad y que analiza tantas diferentes cosas y en tiempo real y con tanta precisión de cómo funcionan las ciudades en diferentes ciudades del mundo, y que aquí en Guadalajara tenemos este laboratorio que está aportando datos de cómo funciona esta ciudad y comparándolo con muchas otras ciudades. Y el concepto clave para Sergio, ciudadanía, porque solamente con ciudadanía se construye ciudad, y es un binomio que va de ida y vuelta. Y la formación de recursos humanos es algo que todos pusieron énfasis. Yo creo que con eso también cerramos la participación de la doctora Magdalena Ramírez. De jóvenes mejor informados van a tener decisiones, mejores decisiones con respecto a la salud ambiental. Y Crónicas del Antropoceno es una narración en tiempo real de la crisis ambiental y las consecuencias de nuestra civilización, pero sobre todo de qué podemos hacer al respecto. Aquí invitamos a las personas que estudian estas dinámicas, estos retos y la crisis ambiental, quienes la estudian, la viven, la enfrentan. Hoy nos tocó gente que va desde el área de la academia, pero también de la implementación de políticas públicas, para ver cómo es de complejo todo este problema, pero también de cómo somos capaces de proponer maneras de comprenderlo y de enfrentarlo. Pensamiento y trabajo es parte del lema de la Universidad de Guadalajara, y nos gusta mantenerlo así. Y el lema del Museo de Ciencias Ambientales tiene que ver con eso, es comprender la ciudad, porque a partir de comprenderla podemos generar entonces una mejor conservación de todo lo que la sustenta. Y la mayoría vivimos en ciudades, así que más vale que vayamos comprendiendo lo que es ser urbanita. Muchas gracias a todos los que nos escuchan a través de las redes sociales, y pues un agradecimiento especial a Josué Díaz, a Sergio Roldán y a Magdalena Ramírez por estar aquí con nosotros. José, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Saludos. Sergio Roldán, muchas gracias por estar aquí en Crónicas del Antropoceno. Muchas gracias a ustedes, doctora Magdalena, doctor Josué, Víctor, al doctor Eduardo Santana. Un abrazo y muchas gracias por invitarme. Al contrario, gracias a ustedes y gracias a ti, Magdalena, doctora Maleni, gracias por estar aquí acompañándome en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco y por acompañarnos en Crónicas del Antropoceno. Muchísimas gracias por la invitación a todos, por haber compartido este espacio y por todo el conocimiento y la información compartida también. Muchas gracias. Pues ya nomás resta agradecer a todos los que nos escuchan y nos ven a través de las diferentes plataformas de podcast. Crónicas del Antropoceno, ya pasamos del episodio 100, nos escuchan en 49 países del mundo, más de 350 ciudades escuchan algunos de nuestros episodios, y hasta allá va un saludo desde Guadalajara, Jalisco, México, el pensamiento y trabajo que hacemos desde la universidad y con todas las personas que nos acompañan a pensar esta era humana y sus consecuencias. Recuerden que pueden entrar en contacto con nosotros a través de las redes sociales, Museo de Ciencias Ambientales. Ahí les contestamos y aceptamos quejas, sugerencias, comentarios y temas que les gustaría que abordemos. Y sobre todo, sigan pendientes de las próximas Crónicas del Antropoceno. Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.